Primera de Corintios capítulo 15. En esta tarde tenemos como tema de nuestra conferencia el cuerpo nuevo resucitado. El cuerpo nuevo resucitado. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos revela la exposición más grande, más amplia y más profunda de lo que es la resurrección y además de la forma que nuestro cuerpo va a tener después de morir. La Biblia dice que el diablo tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2, 14 y 15. Esto significa que el diablo cegó a la humanidad antes de Cristo, aunque alguna revelación tenían los israelitas, de que con la muerte acababa todo. Y todavía la humanidad actualmente sigue creyendo que como después de la muerte no hay nada, pues vivamos para esta vida. Comamos, bebamos, transemos, robemos, cometamos adulterio, forniquemos, mintamos, etcétera, etcétera, porque después de la muerte no hay nada. Pero hace su aparición al mundo el Hijo de Dios, Jesucristo, y entonces hagan de cuenta que esta es la puerta donde el diablo estaba aquí parado y no dejaba ver a la humanidad. Ahí estaba el diablo. La humanidad no podía ver qué había detrás del velo. Por eso todavía los brujos, los ocultistas se meten a la bola de cristal, quieren tener visiones para que les revelen el más allá. Sin embargo, el más allá no puede ser revelado más que por Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces el diablo cuidaba esa puerta. Él era el emperador. Nadie puede asomarse al más allá. Viene Cristo y hace a un lado el diablo y nos abre la puerta y nos muestra que hay vida después de la vida. Que cuando muramos vamos a atravesar solamente un túnel y vamos a seguir viviendo. Vamos a tener un nuevo cuerpo con nuevas características y esta esperanza de saber que va a haber una resurrección porque Cristo quitó la puerta al resucitar Él y sacar a través del Evangelio la luz. Tenemos nosotros ahora la esperanza de volver a vivir. Y como sabemos que con la muerte no acaba la vida, sino que seguimos viviendo por toda la eternidad, esta es la razón por la cual se nos manda ser santos en toda la manera de vivir. Porque una vez que tú cruzas el umbral de la muerte y entras a la otra vida, todos tus pecados van a ser juzgados por Dios. Y después del juicio, Dios determinará a quienes va a alejar eternamente de su presencia y a quienes les va a decir: entren benditos de mi Padre al reino preparado desde la fundación del mundo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia inmarcesible e incorruptible, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, habiendo huido del mundo a causa de la concupiscencia y la degradación que existe en la humanidad. En este capítulo de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14, y después nos saltamos al versículo 20 al 25, vamos a dar lectura a unos versículos para después irlos examinando y exponiendo expositivamente. Dice el versículo 14, si Cristo no resucitó, o sea, si es mentira que Cristo salió de la tumba y venció la muerte, entonces la conclusión es que todo el mensaje que durante 2000 años se ha proclamado, el mensaje que cambió el Imperio Romano, el mensaje que ha cambiado a millones de vidas, es mentira. Si Cristo no es cierto que se levantó de los muertos, nuestro mensaje, ¿verdad?, no sirve para nada. Y además, nuestra fe es hueca, es vacía, y sería mejor
creer en San Judas Tadeo que en Jesucristo. ¿Qué significa esto? Esto es tan profundo que significa lo siguiente, que nuestra fe no está basada en dogmas, no está basada en ritos, no está basada en liturgias. La fe cristiana no está basada en una religión tampoco, porque el cristianismo no es una más de las religiones. La fe cristiana está basada en un hecho histórico, en la resurrección de Cristo entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo se derrumbaría, porque el cimiento y el fundamento del cristianismo está establecido con la resurrección de Cristo de entre los muertos. Dice el versículo 20, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias o los primeros frutos de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Dios es un Dios de orden, y la resurrección tiene un orden. El primero fue Cristo, después las primicias, los que son de Cristo en su venida, y luego el fin. Cuando entregue, escuchen esto, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, o sea, que va a haber un tiempo en la eternidad, después de que reinemos con Cristo aquí en la tierra, y después de que se ha cambiado los cielos y la tierra, cuando Cristo le entregue otra vez el reino a su Padre. Y esto es en un futuro, ¿verdad? Muy, pero muy distante. Cuando haya suprimido todo principado o dominio, toda autoridad y toda potencia. Vendrá un tiempo cuando ya nadie tendrá autoridad, cuando ya no va a haber rangos, cuando solamente Dios va a gobernar el universo. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Vemos pues que la absoluta seguridad de nuestra vida después de esta vida es la resurrección de Cristo. ¿Qué tan impactante fue la resurrección de Cristo que conquistó al imperio más grande de toda la humanidad, el imperio romano? Que no fue conquistado por los godos ni por los bárbaros. El imperio romano fue conquistado con el mensaje de 12 hombres, los apóstoles de Cristo, que proclamaron a viento abierto. En el capítulo 2 de los Hechos encontramos su mensaje, versículo 32, a este Jesús, dijeron los apóstoles, resucitó Dios, de los cual todos somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y que ustedes están oyendo. Vemos que el emperador Constantino, en el año 325 aproximadamente después de Cristo, ve una cruz en la batalla de Milvain y un signo que decía, por este signo vincitori, por este signo vencerás. Aparentemente Constantino, el último emperador romano, se convierte al cristianismo y da la orden de que el imperio romano absorba el cristianismo como la religión oficial. Fue un arma de dos filos, porque todos fueron cristianos desde hace más de 18 y 19 siglos por pertenecer a una religión que por convicción y por haber nacido de nuevo. Muy bien, vamos a comenzar a analizar este pasaje tan precioso de 1 Corintios capítulo 15, y vamos a ver en el versículo 20 al 23, en primer lugar, los tres argumentos que Pablo nos presenta. Dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es un hecho. Número uno, se relaciona aquí con la horticultura, el argumento de la horticultura. La primer gavilla en el Antiguo Testamento era de Dios. Si tú sembrabas sandías, chabacanos, betabeles, maíz, la primera cosecha, lo primero que salía se llamaba gavilla, y eso tenías que recogerlo y era el diezmo para Dios. Cuando Cristo resucitó de los muertos, Él fue el primero en resucitar
pero junto con Él se abrieron muchas tumbas y resucitaron muchas personas. Simplemente que esas personas que resucitaron se volvieron a morir otra vez. Entonces, estas personas que resucitaron junto con Cristo se llaman las primicias, los primeros frutos o el primer ejemplo de los cristianos que vamos a resucitar. El versículo 23 dice, cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En segundo lugar, el argumento teológico, versículo 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por otro hombre la resurrección de los muertos, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Vean ustedes que la balanza, cuando Dios creó al mundo, se encontraba nivelada, la balanza. Entonces el ser humano tenía la opción de poder tomar un camino u otro camino, porque somos seres agentes morales, responsables delante de Dios. ¿Qué hizo Adán? Inclinó la balanza y pecó. Y todos los que nacemos después de Adán, nacimos inclinados hacia Adán, inclinados hacia la naturaleza adámica, que es con la que nacimos, inclinados desde que nacemos hacia el mal. Y esto te lo puede decir cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra, cualquier persona que se dedica a la educación y a la conducta de los niños, que a los niños no les enseñas a portarse mal. ¿Verdad? Les tenemos que enseñar a portarse porque el mal ya lo traen. ¿Quién les enseñó a ser berrinchudos? ¿Quién les enseñó a mío, 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 puchi, puchi, puchi? ¿Quién les enseñó a hacer todas esas cosas a los niños? Nadie. Nacieron con esa tendencia. Y un niño entre 1 año y 3 años es el dictador número 1 de su casa. Porque se hace lo que quiere y quiere ese juguete y como reguiletes en el suelo comienzan a hacer berrinches porque traemos ya la inclinación hacia el mal desde que nacemos. Dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre y comencé a crecer en pecado. Entonces la gente comienza a preguntar, ¿yo qué culpa tengo de que Adán haya pecado? ¿No es verdad? Esos que les gusta argumentar todo y que les gusta alegar todo, ¿yo qué culpa tengo de que Adán haya pecado? Eso no es justo, ¿ok? ¿No es justo? Entonces Dios manda a otro hombre que se llama Cristo a inclinar la balanza. Y desde hace 2000 años, damas y caballeros santos de Dios, desde hace 2000 años, al venir Cristo y al inclinar la balanza, tú tienes la misma opción que tuvo Adán. Porque si tú dices que fue injusto, Cristo te rescata y te nivela otra vez si le dejas entrar a tu vida. Y cuando Él entra a tu vida, comienzas a vivir una vida balanceada. De otra manera, tu vida siempre será con la tendencia a la autodestrucción. Había un ejemplo que me gusta de un granjero que comenzó a sembrar calabacitas. Y había una calabacita que nació así, chueca. Entonces viene el tiempo de la cosecha y comenzaron a cortar las calabazas. Y la calabacita comenzó a gritar, yo no tuve la culpa de nacer chueca. A mí, ¿por qué me cortan y por qué me van a quemar si yo no tuve la culpa de nacer chueca? Y le contesta una voz que le dice, tú no tuviste la culpa de nacer chueca, tuviste la culpa de no querer enderezarte, de no quererte haber tomado la medicina. Yo no tengo la culpa de que me dé el cáncer, yo tengo la culpa de esto. Ok, pero viene el médico y te da la medicina y te dices, como los niños, púchila, no la quiero. Te portas como un infante y rechazas el regalo de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por tu naturaleza desbalanceada. Esto es lo que Cristo nos viene a dar a entender. Y en tercer lugar, en el versículo 24, nos presenta el argumento cristológico. Dice el versículo 24, cuando entregue el reino al Dios y Padre, o sea, Pablo, al estar escribiendo esta primera carta, estaba asumiendo que Cristo estaba resucitado y que llegaría un momento en que él iba a entregar el reino al Padre. En términos de la persona y el ministerio de Cristo, su resurrección prueba que él venció el pecado, el diablo y la muerte. Muy bien, ahora vayamos a adentrarnos ya en el cuerpo resucitado en el versículo 35. Dirá alguno, ¿cómo resucitará a los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?
quiero que esté muy claro esto. En ningún libro, en ningún sueño, en ninguna visión, ningún astrólogo, ningún brujo, ni Nostradamus, el que tú me quieras mencionar, no hay ninguna persona, ningún libro en la historia de la humanidad de alguien que te pueda decir qué hay detrás de la vida. Y todo lo que tú leas son rollos de chochos que se han metido, quién sabe cuántos, ¿verdad? De cuántos se han fumado, de visiones mentirosas, etcétera, etcétera. Pero la única autoridad para decirnos qué hay después de la muerte es aquel que les dijo a Tomás: mete tu mano en mi costado y pon tus manos en mis manos, que un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. Y el hecho que Cristo se haya aparecido durante 500 días a más de 500 discípulos, 50 días, perdón, es lo que hizo que los discípulos de cobardes se transformaran en valientes y se enfrentaran al Imperio Romano sin temor de que los echaran al Coliseo, a las bestias feroces, sin temor que los quemaran vivos, sin temor, dicen hebreos, que les arrancaran sus bienes, que les expropiaran sus propiedades, que les quitaran todo lo que tenían. ¿Por qué? Porque decían: para nosotros el vivir es Cristo y el morir, ya no tenemos miedo de la muerte es ganancia. Por eso cuando un cristiano se muere, hay una mezcla de gozo con tristeza, porque nos duele que no lo vamos a volver a ver, pero nos da la esperanza el Espíritu Santo de que nos vamos a volver a ver. En 4 o 5 años tal vez se murió, 10 años después lo alcanzas tú, pero todos tenemos que alcanzar a todos los que han muerto, porque está establecido que todos muramos y después de la muerte el juicio. Muy bien, versículo 35, alguien va a preguntar: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo usa la palabra necio en el versículo 36 por causa de que les está escribiendo a un grupo de pseudos cristianos que se burlaban de la resurrección, que se burlaban de que Cristo, que eran puros mitos, de que no había resucitado, etcétera, etcétera. Y Pablo alude inmediatamente a la naturaleza y les dice: lo que tú siembras no se vivifica si esto no muere antes. Se nos comienza a explicar, tomando como ejemplo el mundo natural, otra vez de la horticultura. Una planta, para que pueda surgir, tiene alguien que haberla sembrado. Yo ahora que venía de Toluca por la carretera, venía viendo todos los árboles así inmensos, grandísimos, y de repente venía pensando en este pasaje y comencé a pensar: ese árbol, Señor, tan grande y tan inmenso, de casi 10 metros de altura, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? De una minúscula semilla. Esto es ilógico. ¿Cómo puede un volumen de materia tan espectacular salir y estar concentrado en una semilla? Ahí estaba potencialmente las ramas, el tronco, el fruto, todo el software, toda la información que se necesitaba para que ese fuera de manzano, otro de uva, otro de chabacano, otro de lo que sea. Cada información se encontraba en una semilla que fue sembrada por Dios. Pero ¿cómo es posible que en una semillitita se encuentre tal volumen de materia? Esto es, ¿verdad?, físicamente inexplicable. Y así mismo es lo que Dios nos tiene para esta tarde comunicarnos. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Tú puedes tener una semilla de trigo aquí en tu mano y mi abuelito me puede decir: mira, esta semilla de trigo era de mi bisabuelo. Y me puede enseñar una semilla de trigo que hace 400 años perteneció a mis bisabuelitos. Y ahí está la semilla de trigo. Y esta semilla de trigo nunca murió. Ahí estaba para ser observada, pero nunca pudo manifestar el potencial que Dios encerró en esa semilla. ¿Por qué? Porque esa semilla nunca cayó en tierra, nunca se abrió con la humedad de la tierra, el aire, el sol, y no pudo abrirse para poder manifestar todo el potencial que traía encerrado. Así es tu vida y así es mi vida. Vean lo que Cristo dijo en Juan
12:24. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. Vamos a profundizar en esto. Tu vida y mi vida son granos de trigo. Y tú puedes andar así en la vida, pues yo es mi vida, yo hago lo que yo quiero, voy a comprar, voy a ser ingeniero, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, bla, bla, bla. Vides, pasan 40, 50, 60 años de tu vida y viviste solamente para ti. Nunca, nunca moriste a tu ego. Es lo que Cristo quiso decir cuando el que quiera salvar su vida la va a perder. No, yo no quiero ser cristiano, no me quiero perder las fiestas, no me quiero perder esto, no me quiero perder las mujeres, yo quiero vivir para mí, y así pasas toda tu vida como un grano de trigo, y todo el potencial que Dios encerró en ti y que Dios encerró en mí, ahí se queda, y te vas a la tumba con todo aquello que tú pudiste explotar si le hubieras entregado tu vida a Jesucristo. ¿Qué nos dice Jesucristo? ¿Cuál es la invitación de Cristo? Vengan a mí a morir. ¿Por qué? Porque nos invita al Calvario. Nos invita a crucificarnos, a hacer de la crucifixión una experiencia diaria en nuestra vida. Y cada vez que nosotros le entregamos la vida a Cristo y hacemos una experiencia de morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos y a nuestro ego, estamos dándole oportunidad al potencial que está dentro a que se manifieste, y comenzamos a crecer y a convertirnos en gigantes espirituales. Hombres llenos de confianza, seguros de nosotros mismos, mujeres valientes, mujeres guerreras, hombres que saben a dónde van, hombres que saben que se convierten en líderes espirituales, que se convierten en jefes de familia, que le dan un ejemplo a sus hijos. ¿Por qué? Porque son hombres diferentes a los machos, diferentes a los zapatistas, diferentes a los hijos de Pancho Villa, diferentes a todos los demás. ¿Por qué? Porque son hombres que han muerto a sí mismos. Y mientras tu vida no muera y no se la entregues a Cristo, toda tu vida se va a desperdiciar. Y es lo que dijo en Marcos capítulo 8 también Cristo: ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿Se dan cuenta pues que dice Dios, todos nacieron inclinados como Adán, con la tendencia fumar, emborracharse, adulterio, fornicar, drogarte, homosexualismo, robar, el que no tranza no avanza, inclinados todo, creyendo que eso es la vida? Dios viene y nos pone en balance y quiere que caminemos en balance para que ahora controlemos las dos naturalezas, la carne y el espíritu. ¿Por qué? Porque el centro de la balanza es Jesús. Él es el fundamento y no se puede poner otro fundamento que Cristo Jesús. Vemos pues que esta semilla insignificante que se sembró no tiene parecido con la planta que nace, ¿no es verdad? Qué increíble que una semilla de uva pueda tener la información o el software, ahora que es la época de la computación. Una semilla de uva tiene la información puesta por Dios para que cuando nazca no se parezca el cuerpo de la uva a la semilla que se sembró. Pero tiene información para que sea redondita, para que no crezca más. Vas a crecer y vas a ser moradita o verdecita. Y vas a tener semillas que van a ser antioxidantes, porque la uva es las frutas más antioxidantes que existe. Y a la naranja vas a crecer así amarillita, vas a tener unas semillas así, vas a hacer así. A la manzana le voy a dar este cuerpecito, al chabacano le voy a dar otro cuerpecito, y Dios pone en cada semilla la información para que el cuerpo de la fruta sea diferente a la semilla que se sembró. ¿Me siguen? De la misma manera, cuando nosotros seamos enterrados, cuando muramos y seamos sembrados ya para este cuerpo, nuestro cuerpo no se va a parecer al cuerpo resucitado. Pero aun cuando no nos vayamos a parecer, ¿por qué no nos vamos a parecer? Porque estamos feos todos. El más guapo, ¿verdad?, se hace viejo, y la más bonita, Miss Universo, se hace vieja, se muere a los 70 años, ¿verdad? ¿Y cómo va a resucitar? Como cuando tenía 70, como cuando tenía 30. Entonces, lo que nos trata de entender el Espíritu Santo es que va a ser un cuerpo totalmente diferente al cuerpo que se sembró, con la única característica
espiritual que nos vamos a reconocer. Va a haber una intuición espiritual que tuvieron Pedro y Juan cuando Cristo en el monte de la transfiguración se apareció con Moisés y Elías. Oigan, en aquel tiempo no había Polaroid, no había fotografía, no había nada absolutamente, ni un retrato hablado de Elías ni de Moisés. Y los apóstoles supieron que los que estaban con Cristo eran Moisés y Elías. En ese momento el Espíritu Santo les adelantó a los discípulos la visión de la transfiguración del cuerpo glorificado y la intuición que vamos a tener de reconocer cuando muramos. Mira, ahí va Adán, mira, ahí va Elías, ahí va Pancho Pistolas. No, Pancho Pistolas no va a estar en el cielo. Me equivoqué. Entonces, esto es precisamente el mensaje que trata el Espíritu Santo de comunicarnos. Ahora veamos en el versículo 39 la esfera biológica. Esto es lo que dice el versículo 38 y 39. Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Qué variedad de frutas hay, ¿verdad? Qué variedad de árboles, qué variedad de plantas, y todavía la insanidad y la irracionalidad mental más grande que existe es seguir creyendo que somos el resultado de la evolución. ¡Qué increíble! El otro día estaba platicando con un maestro evolucionista de high school allá en Dallas, y estábamos estaban mi esposa y yo sentados tomando café, y junto estaba una conversación. Era un maestro ateo, y le dije, oiga, usted cree en la evolución, ¿verdad? Y pues para no irme a la yugular luego le dije, oiga, quiero que me explique algo. Si de los peces venimos nosotros, usted sabe que el sistema branquial de los peces, o sea, la forma como respiran es por branquias. No tienen los pulmones que tenemos los seres humanos. Si nosotros cambiamos de branquias y se convirtieron las branquias en pulmones, porque es lo que dice la evolución, en el transcurso del periodo en el que se cambiaron de branquias a pulmones, era imposible que sobreviviéramos. ¿Cuánto tiempo duró? Si duró millones de años el cambio entre branquias a pulmones, sería toda una humanidad totalmente muerta. Porque para que esto haya un cambio, ¿verdad? ¿Cómo pudimos adaptarnos de las branquias a los pulmones? ¿Cómo pudo una semilla de uva pasarle el ADN a una semilla de naranjas para que tenga naranjas y tenga el cuerpo de naranjas y la uva? ¿Cómo pueden las cabras monteses traer en su ADN las patas que tienen las cabras para poder sobrevivir en las montañas? La cabeza de un león, la cabeza de un tigre, los dientes que tienen los mamíferos, lo que tiene el alacrán, lo que tiene la jirafa, lo que tiene el rinoceronte. ¿Cómo es posible que podamos ser tan tontos de poder concluir venimos como un accidente todos de un chango, de Chita, tu pariente? Y esto es lo que dice Pablo hace 2000 años, versículo 39. No toda carne es la misma carne. La carne de los leones, el estómago de las vacas, el estómago de los rinocerontes, el estómago de los humanos, somos diferentes. Las vacas no comen hot cakes. Entonces todos tenemos cuerpos diferentes, adaptados los cuerpos para el medio ambiente en el que nos desenvolvemos y nos desarrollamos, y para poder subsistir con los alimentos que a cada cuerpo Dios le asignó. Entonces, el puerco puede comer cochinadas, nosotros no, porque no tenemos el estómago de los puercos. Dios diseñó plantas, frutas para nosotros. Los leones no comen eso, comen carne y pura carne, y nunca tienen colesterol. Hay una enorme diferencia entre la alimentación y la forma de cada cuerpo. Esto es maravilloso biológicamente. Sino que una carne, versículo 39, es la de los hombres. Otra carne, la de las bestias. Otra, la de los peces. Los peces tienen un sistema branquial para poder sobrevivir dentro del agua. Yo me meto debajo del agua y duro 3-4 minutos y me ahogo. Porque mis pulmones no están diseñados con las branquias que Dios les dio a los tiburones, a los peces, a los delfines, etcétera, etcétera, a las ballenas. Entonces es absolutamente diferente. Y otra, la de las aves. Las aves, la estructura, el esqueleto de las aves, la forma como vuelan, por más que hagamos
alas nosotros. Nunca hemos podido hacer esto nosotros, nunca jamás. Porque nuestro cuerpo, la columna vertebral, la forma que esté estructurada, la distribución de cómo tenemos los brazos, el peso que tiene mi mano con el de mi mano está proporcional al cuerpo que tengo con mis piernas. Y las aves, su cuerpo está desarrollado proporcional para las aves, para que puedan elevar el vuelo, porque no somos aves nosotros. Entonces Dios hizo infinidad de cuerpos, infinidad de árboles, infinidad de manzanas, infinidad de frutas, infinidad de verduras, infinidad. Es un Dios maravilloso. Los cielos cuentan la gloria de Dios, la misma creación, la obra de tus manos, Señor. Y estas vendas, solo el Espíritu Santo te las puede hacer caer para que admires la creación tan maravillosa de Dios. Me como una manzana y descubro que la manzana tiene los antioxidantes, las vitaminas y los minerales que necesita mi estómago, mi páncreas, mi hígado, mis riñones y mi sistema digestivo. Tomo agua y descubro que el agua tiene exactamente lo que necesito para poder subsistir, porque soy casi el 85% de agua. Tomo uvas y se encuentran los antioxidantes, la fruta tiene vitamina C y cada cosa Dios repartió, necesitamos todas para poder vivir una vida balanceada. Y esto no lo tienen los animales, no lo tienen las aves, no lo tienen los peces, lo tenemos nosotros. Es maravilloso el Dios que nos creó. Y ahora Pablo va todavía mucho más allá y nos muestra de la horticultura a la esfera biológica y nos lleva ahora al orden cósmico. Versículo 40 y 41. Y además, por si fuera poco, hubiera yo podido escribir aquí, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Los cuerpos de los ángeles, ¿cómo son? Sabemos que son altísimos, tal vez 3 metros de estatura miden los ángeles. Sabemos que los ángeles pueden vivir en una esfera invisible, espiritual, son invisibles a los ojos, y los ángeles pueden al mismo tiempo hacerse visibles en el mundo de 4 dimensiones donde tú y yo vivimos. Ese cuerpo de los ángeles no tiene sangre ni tiene carne como la de nosotros. La composición inmaterial del cuerpo de los ángeles no la sabemos. Sabemos que se hacen visibles, invisibles, sabemos que comen. En Génesis 18, los ángeles comieron y siempre les hizo de comer a Abraham. Lot, Génesis 19, les hizo de comer a los ángeles y se la comieron. Cristo comió después de que resucitó. Y todas estas características, ¿verdad?, forman parte de los cuerpos espirituales. Nuestros cuerpos no pueden sobrevivir en la luna. Nuestros cuerpos no pueden sobrevivir en ninguna otra parte más que en el mundo material, físico, donde Dios nos estableció para vivir. Dice en Hechos 17, porque Dios asignó al hombre un mundo donde poder vivir, no en la luna, no en Marte, no en Júpiter. Solamente de toda la galaxia, la Tierra tiene las características, la combinación de carbono con oxígeno y aire para nuestra respiración. Cuando yo respiro, estoy respirando una combinación de oxígeno perfecta para mis pulmones. Me salgo de la atmósfera y no existe esa combinación, porque Dios no nos creó para vivir en la luna. Menos luna de miel en la luna. 1000 veces Cancún. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Los cuerpos de los ángeles, de los querubines, son diferentes y lo vamos a ver algún día de nosotros. Pero una es la gloria de ellos, otra de los terrenales. Y ahora dice versículo 41, una es la gloria del sol. También por accidente apareció un sol emitiendo las radiaciones exactas a la distancia exacta de la Tierra para que no nos quemara, y al mismo tiempo haciendo posible la vida en el planeta Tierra. También, señores evolucionistas, por otro accidente de Chita. Cuando nosotros vemos todas estas cosas, la inclinación de la Tierra 23 grados y medio sobre su eje, con 4 estaciones alrededor del Sol, para que todavía Dios dijo, no quiero que se aburran mis nenes, les voy a dar primavera, verano, otoño e invierno, para que no sea una rutina todo el año. Cuando vemos todas estas cosas tan maravillosas, nos maravillamos. Y podemos admirar a Dios y decirle, Señor, ¿qué es el hombre? Para que nos hayas visitado, para que hayas bajado del tercer cielo y te hayas sentado aquí a lavarnos los pies.
y hayas muerto en una cruz para dar tu vida por nosotros. Es maravilloso porque en el orden cósmico dice la Biblia que el sol tiene una gloria, la luna tiene otra gloria, otra las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Sabían ustedes que la Tierra cabe 1.000.000 de veces dentro del sol? 1.000.000 de planetas tierras es el tamaño del sol. 1.000.000 de planetas tierras cabrían dentro del sol. ¿Sabían ustedes que hay una estrella? Vamos por orden. 1.000.000 de veces la Tierra dentro del sol, para que te des cuenta del tamaño del sol y de la proporción exacta del sol. No es ni más grande ni más chico, es exactamente el tamaño que necesita para darle vida a la Tierra. ¿Sabían ustedes que hay una estrella que es 300.000 veces más grande que el sol? A ver si tu mente lo puede captar. Salga humo de los oídos. Nos funde los fusibles. 300.000 veces más grande que el sol, una estrella. Y hay estrellas que son 10.000, 25.000. Hay galaxias, millones, infinidad de galaxias, como las arenas del mar en el universo. Una vez yo le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué hiciste tan grande el universo y aquí nada más estamos encajonados nosotros? Por eso muchos asumen y dicen, es que tiene que haber vida en los planetas. Y la Biblia nos dice que sí hay vida. Y esas galaxias están ocupadas. No las hizo Dios en balde. Todas las galaxias, dice la Biblia, están ocupadas. Pero no por marcianos ni extraterrestres, sino por ángeles. Porque los ángeles, de acuerdo a la Biblia, viven en las estrellas. Y a los ángeles se les llama estrellas en la Biblia. En más de 10 partes. Entonces no creas que porque no los ves, pero están habitadas, ¿verdad? Todas las galaxias con seres que Dios ha creado para que puedan asumir la posición y el cuerpo que necesiten para vivir en esas galaxias. Entonces todas estas galaxias y todo este orden maravilloso es el que Dios diseñó con una variedad increíble. Y dice el versículo 40, tenemos que distinguir lo terrenal de lo espiritual. El punto principal es el siguiente. Existen diferentes formas de vida. Las plantas tienen vida biológica, los peces tienen vida, los animales tienen vida, nosotros tenemos vida, los ángeles tienen vida, los árboles tienen vida, pero son diferentes clases de vida. Y Jesús dijo, yo soy la vida. La razón por la cual los árboles, los ángeles, nosotros, las plantas, las flores, los peces pueden moverse, los parásitos, los microbios, todo lo que se mueve, las células, todo lo que tiene vida, toda la causa de todo lo que existe es aquel que nació en un pesebre. Es aquel que nació en un pesebre rodeado de vacas y de asnos y aquel que crucificaron hace 2000 años en una cruz. Él es la razón de todo lo que existe. Y dice la Biblia que aun cuando hay diferentes clases de vidas, todo es diferente. Versículo 42. Así también en la resurrección de los muertos. Vamos a ver, cuando morimos, la palabra sembrar es una sinónimo de morir en la Biblia. Cuando tú siembras, cuando te estás muriendo. Cuando muramos, o sea, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. O sea, naciste corrupto, con una naturaleza inclinada hacia el mal. Cuando resucitemos, ya no habrá pecado dentro de nosotros. Nuestro cuerpo va a adaptarse al nuevo mundo que Dios va a transformar y ya no vamos a tener que respirar este aire, ni comer las carnitas que comemos, ni los tacos al pastor, ni las chelas que nos echamos de vez en cuando, etcétera, que se echan algunos, digo. Esas mustio me dicen, ¿no? Que nos echamos de vez en cuando. Pero todas estas cosas, ¿verdad?, tienen que adaptarse al nuevo cuerpo resucitado. Se siembra, versículo 43, en deshonra, resucitará en gloria. Nuestro cuerpo es un cuerpo deshonroso, en el sentido de que está adaptado a la ley de la entropía. ¿Qué es la ley de la entropía? La ley que establece la primera y la segunda ley de la termodinámica. Todo tiende al deterioro, a la oxidación, todo se echa a perder. Todos los días estamos muriendo, deteriorándonos celularmente. Por eso la entropía es la ley física que establece
la primera y la segunda ley de la termodinámica. Se siembra en debilidad, nacimos, ¿verdad? Chiquitos ahí, y desde que nacemos nos tienen que cargar y cuidar, todos débiles, indefensos, hasta que comenzamos a caminar, tenemos a la nana y todavía crecemos y nos hacemos viejitos y otra vez nos hacemos como un niño chiquito. Los viejitos hay que cuidarlos, cambiarles los pañales, nacemos, tenemos el clímax y volvemos otra vez al mismo ciclo de como cuando regresamos. Somos débiles física y somos frágiles físicamente también. Entonces nuestro cuerpo cuando resucite no va a ser débil, va a resucitar en poder. Y esta palabra dunamis es la palabra que se usa para el Espíritu Santo que nos está dando vida espiritual todos los días. Y dice se siembra cuerpo animal, o sea, el animal es la palabra suchicos, dependiente de la carne, cuerpo natural, y cuando resucitemos será un cuerpo espiritual. Nos va a ayudar, antes de terminar, recordar la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó, había características esenciales que nos van a mostrar cómo vamos a hacer. Porque dice que va a ser igual al cuerpo, Filipenses 3, 20 y 21, de la semejanza suya. Nuestro cuerpo va a ser igual al del Hijo de Dios que tiene ahorita. Glorificado, nuestro cuerpo. Cuando Cristo resucitó, los discípulos se encerraron en un cuarto y no, dijo Tomás, a mí que no me vengan con esos cuentos chinos y que Walter Mercado dijo y que de nada. Cristo, si no le pongo mis manos en sus manos y le meto la mano en su costado, a mí no me vengan con mitos griegos tampoco, no voy a creerlo. A los 8 días estaban encerrados con chico candadote que le han de haber puesto a la puerta a los apóstoles porque tenían miedo que fueran a padecer el mismo fin que Cristo y que los crucificaran. Y Cristo atraviesa la pared y entra y se presenta a los discípulos. En primer lugar, los que quieran apuntar, el cuerpo de Cristo podía materializarse y desmaterializarse a voluntad. O sea que el cuerpo resucitado ya no va a estar sujeto a la composición atómica que tiene la materia en el mundo físico que vivimos. Si ahorita agarro mi mano y le doy un trancazo aquí a esto, me rompo los huesos. ¿Por qué? Porque la composición atómica es tan cerrada y mi composición atómica también que no puede penetrar los átomos que han compuesto esta materia. Pero el cuerpo resucitado, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Porque va a tener otra composición atómica, ya no va a ser una composición material. Vamos a poder hacernos visibles e invisibles. Los ángeles la tienen, ¿se acuerdan? Los ángeles se presentan, dicen Hebreos que muchos se han presentado como hombres y no los hemos reconocido, pero pueden adquirir los ángeles forma humana. Número 2, cuando Cristo le dijo a Tomás, Tommy boy, ven para acá, porque fue al primero que invitó, acércate Tomasín, pon tus manos en mis manos y mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo. Vemos la siguiente característica del cuerpo que vamos a tener. Tomás puso su mano y no la atravesó. Tocó algo sólido y físico, aparentemente. Y cuando metió su mano al costado de Jesús, también tocó su costado, no lo atravesó. O sea, no era un espíritu. Claro que era un espíritu, pero con un cuerpo glorificado. O sea que nuestro cuerpo, cuando nosotros resucitemos, tendrá las características de Cristo también. Vamos a atravesar cosas materiales y nos vamos a desmaterializar, vamos a poder tocarnos y al mismo tiempo vamos a poder desmaterializarnos a voluntad. Número 3, Cristo comió con los discípulos peces y miel en el camino de Maús, en Lucas capítulo 23. O sea, nuestro cuerpo, pregunta, ¿tendrá estómago? ¿Tendrá el sistema que tenemos digestivo, gastrointestinal y cardiovascular que tenemos? No, porque no va a bombear sangre. Nuestro cuerpo no va a tener sangre. Pero ¿cómo podemos imaginarnos un cuerpo sin sangre? Porque ahorita nuestro cuerpo, la sangre es la vida de la carne. Pero el cuerpo espiritual no va a tener sangre, el corazón no va a bombear sangre. ¿Quién sabe? Cuando resucitemos se los voy a decir. No vamos más allá de lo que la Biblia nos revela. Entonces,
llegamos al versículo 51 para terminar, y dice la Biblia el misterio de cómo vamos a ser transformados. Esto es precioso. Dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra transformar, alazo, en el griego es cambiados o cambiar de forma. ¿Qué significa esto? Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, porque el apóstol Pablo lo explica con más detalle esta transformación. Recuerden ustedes que cuando habla la Biblia de dormir, es un proceso entre la muerte y la vida. Cuando dice Pablo, les digo un misterio, no todos vamos a dormir. ¿Qué significa? Que cuando Cristo regrese, lo vamos a ver ahorita aquí en Tesalonicenses, cuando Cristo regrese, si regresa hoy en la tarde a las 6 de la tarde, y todos nosotros estamos vivos, nosotros no vamos a saber qué es morir. Pero si Cristo llega hoy a las 6 de la tarde, todos los que estaban en las tumbas desde el tiempo de Adán hasta nuestros días, van a resucitar antes que nosotros y se van en el aire a juntar con sus cuerpos en el cielo. Pero nosotros que estemos vivos vamos a ser transformados así. En una milésima de segundo, de repente, la mitad de la iglesia se quedó vacía. No les digo que todos, quiero ser honesto. Porque en todas las iglesias, yo calculo que es el 50-60% que verdaderamente son cristianos. Muchos que ustedes ven por la televisión que nos ven, ¿verdad? Más vale que hagas firme tu vocación y elección. Y más vale que te pongas en serio con Dios, porque a lo mejor ni eres, y eres de los que le van a decir, Señor, Señor, y te va a decir Cristo a ti, ni te conozco, ni en Tepito te conocen. ¿Quién eres? Señor, yo hice milagros, yo eché demonios, yo fui a las reuniones, nunca te conocí, nunca hiciste mi voluntad. Entonces, si nosotros somos cristianos y viene Cristo a las 6, va a desaparecer miles de gentes y nuestro cuerpo va a cambiarse instantáneamente en el cuerpo espiritual. Así en fracciones de segundos. Los que estén en las tumbas van a resucitar y va a salir un cuerpo, no el que se enterró, no el de tu abuelita ni el de tu niño, va a ser otro cuerpo que va a resucitar con la misma personalidad, no pecaminosa, pero vas a ser tú y voy a ser yo. O sea, nuestro carácter va a seguir siendo siempre eternamente. Dice así esta carta, versículo 16. Vamos a leer del 15. Por lo cual les decimos, Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Les decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, Pablo en aquel tiempo no sabía cuándo iba a venir Cristo. Y dijo, si yo soy de entre los que me quedo, ¿verdad? No vamos a ser antes de los que están muertos. Versículo 16, porque el Señor mismo, Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, todos los cristianos muertos, cuando Él venga, van a ser los primeros en resucitar. Repito, el cuerpo que salga, que tú enterraste, que se lo comieron los gusanos, que se quedó en el mar o que lo cremaron, no es el mismo cuerpo que va a resucitar. Porque repito, va a ser con características diferentes. Y dice así, luego nosotros, o sea, después que resuciten ellos primero, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que estemos vivos a la venida de Cristo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el misterio que no se había revelado en el Antiguo Testamento. Se sabía, Job escribió que íbamos a resucitar, Isaías escribió que íbamos a resucitar, pero nadie sabía del rapto. Nadie sabía el cuerpo. Nadie sabía cómo ni cuándo, más que por la revelación que el Espíritu Santo le dio a Pablo. Versículo 52. Regresamos a 1 Corintios 15
Y dice el versículo 52. En un momento, ahí está, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, sin pecado, sin sangre, sin la carne que ahorita tenemos. Porque todo nuestro cuerpo ahorita está sujeto a la descomposición, la ley de la entropía, la primera y la segunda ley de la termodinámica. Vamos a resucitar incorruptibles, vamos a ser transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto es la forma como la Biblia nos explica, no la revista Duda, ni otro libro por ahí religioso, ni lo que el mago digo, ni lo que la bruja, ni lo que en Huastepec, ni los zapotecos, ni los mayas. No hay nadie que nos haya ofrecido una revelación tan perfecta y tan maravillosa más que la palabra de Dios. Y para terminar, las últimas palabras de Dios son maravillosas y son de exhortación. Versículo 56. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la muerte. Noten ustedes que se compara el pecado con el aguijón. El aguijón de la muerte es el pecado, o sea, nos picó un alacrán, infectó a Adán y Adán transmitió el veneno a toda la humanidad. Por un hombre entró el pecado y el pecado se esparció por toda la humanidad a través de los genes. Se transmitió a través de los genes la enfermedad espiritual con la cual todos nacimos. Entonces nos picó alguien y nos envenenó. Vino Cristo y nos inoculó y nos inyectó y nos quitó ese veneno y nos hace aptos para participar de su reino. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. En otras palabras, la ley es la que te dice qué es el pecado. Si yo voy en la calle con mi coche y dice la flecha, la circulación de aquí para allá, yo voy porque esa es la ley. La ley puso la circulación, yo circulo de norte a sur. Pero si yo me vengo de sur a norte, estoy violando la flecha y me para la policía con mucha razón. ¿Cómo supe yo de que yo realmente estaba cometiendo una infracción? Porque la ley me condena. La ley me dice lo que no debo hacer, pero la ley no me da la medicina para poder cambiar. Entonces la ley en el Antiguo Testamento le decía al hombre, no matarás, no fornicarás, bla, 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 no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, pero el hombre no tenía el poder para cambiar. Viene Cristo y entra a nuestra vida y nos dice, vamos a dejar eso, yo cumplí todo en tu lugar, y ahora yo voy a cumplir en tu lugar la vida que yo quiero que tú vivas, si tú te rindes al control de mi Espíritu Santo. Y finalmente dice el apóstol Pablo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la victoria, hermanos, la victoria garantizada en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en los viajes, en todo lo que hagamos, porque nadie nos podrá hacer frente durante toda nuestra vida. Como estuvo Dios con Moisés y con Josué, estará contigo. No tengan miedo, pequeña manada, estoy con ustedes, porque yo soy más que victorioso todavía. Así que, hermanos, estén firmes y constantes. En vista de este panorama que nos espera, en vista de toda la esperanza que Dios ha traído a nuestra vida, mantengámonos firmes, constantes, no nos rindamos, no te rindas, no te des por vencido, nunca, nunca, nunca. Es que usted no sabe cómo está amiga de mal en peor, no te rindas, tu hija va a ser salvada. Mi esposo no ha cambiado, ya tiene cara de tamal de Oaxaca, hermano. Dios le va a cambiar la cara de tamal de Oaxaca por cara de otro tamal más sabroso. Es que este negocio, no te rindas en tu matrimonio, no te rindas en tu trabajo, no te rindas en tu vida, porque el que persevera alcanza, y para perseverar necesitamos ánimo. Y ese ánimo, los que esperan en Jehová, lo tendrán, porque nos hará levantar las armas como las águilas, para que volemos sobre alturas insospechadas, y podamos decir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos.
por la esperanza que has traído a nuestra vida de volver a vivir. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho volver a nacer para una esperanza viva mediante la resurrección de su Hijo Jesucristo. Gracias porque nos estás esperando en el cielo para una herencia que nunca se va a volver a echar a perder. Nos estás esperando para darnos aquellas cosas que todos tus hijos hemos anhelado en esta vida y que con paciencia hemos esperado que llegue ese momento en el que podamos oír tu voz. Ven, bendito de mi Padre, a tu reino preparado desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, en el hospital y te compadeciste de mí. En otras palabras, porque no viviste para ti, viviste para los demás. Y es el ejemplo que hemos tenido de Jesús, que nadie vive para sí mismo, sino para aquel que resucitó y vive por los siglos de los siglos. En esta tarde, ustedes también que nos ven por televisión, los invitamos a que vengan a la cruz, a que experimentes esta gloriosa esperanza de volver a vivir, para que tu vida interna pueda ser vivificada y puedas saber en tu propio corazón que Cristo realmente vive, porque Él se va a manifestar a tu vida y te va a ser real su existencia en tu corazón. ¿Qué tengo que hacer? Dile estas palabras: Señor, perdona mis pecados. Creo que en la cruz tu Hijo pagó con su sangre por ellos y que a los 3 días resucitó de los muertos. Te pido que entres a mi vida, Señor Jesús, en este instante. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido que me des el poder de vivir para ti la corta vida que me queda. En el nombre de Jesús. Amén. Es vacía y sería mejor creer en San Judas Tadeo que en Jesucristo. ¿Qué significa esto? Esto es tan profundo que significa lo siguiente: que nuestra fe no está basada en dogmas, no está basada en ritos, no está basada en liturgias. La fe cristiana no está basada en una religión tampoco, porque el cristianismo no es una más de las religiones. La fe cristiana está basada en un hecho histórico, en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo se derrumbaría, porque el cimiento y el fundamento del cristianismo está establecido con la resurrección de Cristo de entre los muertos. Dice el versículo 20, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias o los primeros frutos de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Dios es un Dios de orden y la resurrección tiene un orden. El primero fue Cristo, después las primicias, los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Cuando entregue, escuchen esto, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, o sea, que va a haber un tiempo en la eternidad, después de que reinemos con Cristo aquí en la tierra y después de que se ha cambiado los cielos y la tierra, cuando Cristo le entregue otra vez el reino a su Padre. Y esto es en un futuro, ¿verdad? Muy, pero muy distante. Cuando haya suprimido todo principado o dominio, toda autoridad y toda potencia, vendrá un tiempo cuando ya nadie tendrá autoridad, cuando ya no va a haber rangos, cuando solamente Dios va a gobernar el universo. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Vemos pues que la absoluta seguridad de nuestra vida después de esta vida es la resurrección de Cristo. ¿Qué tan impactante fue la resurrección de Cristo
que conquistó al imperio más grande de toda la humanidad, el Imperio Romano, que no fue conquistado por los godos ni por los bárbaros. El Imperio Romano fue conquistado con el mensaje de 12 hombres, los apóstoles de Cristo, que proclamaron a viento abierto. En el capítulo 2 de los Hechos encontramos su mensaje, versículo 32, a este Jesús, dijeron los apóstoles, resucitó Dios, de los cual todos somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y que ustedes están oyendo. Vemos que el emperador Constantino, en el año 325 aproximadamente después de Cristo, ve una cruz en la batalla de Milvain y un signo que decía, por este signo vincitori, por este signo vencerás. Aparentemente Constantino, el último emperador romano, se convierte al cristianismo y da la orden de que el imperio romano absorba el cristianismo como la religión oficial. Fue un arma de dos filos, porque todos fueron cristianos desde hace más de 18 y 19 siglos por pertenecer a una religión que por convicción y por haber nacido de nuevo. Muy bien, vamos a comenzar a analizar este pasaje tan precioso de 1 Corintios capítulo 15 y vamos a ver en el versículo 20 al 23, en primer lugar, los tres argumentos que Pablo nos presenta. Dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es un hecho. Número uno, se relaciona aquí con la horticultura, el argumento de la horticultura. La primer gavilla en el Antiguo Testamento era de Dios. Si tú sembrabas sandías, chabacanos, betabeles, maíz, la primera cosecha, lo primero que salía se llamaba gavilla, y eso tenías que recogerlo y era el diezmo para Dios. Cuando Cristo resucitó de los muertos, Él fue el primero en resucitar, pero junto con Él se abrieron muchas tumbas y resucitaron muchas personas. Simplemente que esas personas que resucitaron se volvieron a morir otra vez. Entonces, estas personas que resucitaron junto con Cristo se llaman las primicias, los primeros frutos o el primer ejemplo de los cristianos que vamos a resucitar. El versículo 23 dice, cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En segundo lugar, el argumento teológico, versículo 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por otro hombre la resurrección de los muertos, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Vean ustedes que la balanza, cuando Dios creó al mundo, se encontraba nivelada, la balanza. Entonces el ser humano tenía la opción de poder tomar un camino u otro camino, porque somos seres agentes morales, responsables delante de Dios. ¿Qué hizo Adán? Inclinó la balanza y pecó. Y todos los que nacemos después de Adán, nacimos inclinados hacia Adán, inclinados hacia la naturaleza adámica, que es con la que nacimos, inclinados desde que nacemos hacia el mal. Y esto te lo puede decir cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra, cualquier persona que se dedica a la educación y a la conducta de los niños, que a los niños no les enseñas a portarse mal. ¿Verdad? Les tenemos que enseñar a portarse porque el mal ya lo traen. ¿Quién les enseñó a ser berrinchudos? ¿Quién les enseñó mío, 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 puchi, puchi, puchi? ¿Quién les enseñó a hacer todas esas cosas a los niños? Nadie. Nacieron con esa tendencia. Y un niño entre 1 año y 3 años es el dictador número 1 de su casa. Porque se hace lo que quiere y quiere ese juguete y como reguiletes en el suelo comienzan a hacer berrinches porque traemos ya la inclinación hacia el mal desde que nacemos. Dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre y comencé a crecer en pecado. Entonces la gente comienza a preguntar, ¿yo qué culpa tengo de que Adán haya pecado? ¿No es verdad?
Esos que les gusta argumentar todo y que les gusta alegar todo. ¿Yo qué culpa tengo de que Adán haya pecado? Eso no es justo, ¿ok? No es justo. Entonces Dios manda a otro hombre que se llama Cristo a inclinar la balanza. Y desde hace 2000 años, damas y caballeros santos de Dios, desde hace 2000 años, al venir Cristo y al inclinar la balanza, tú tienes la misma opción que tuvo Adán. Porque si tú dices que fue injusto, Cristo te rescata y te nivela otra vez si le dejas entrar a tu vida. Y cuando Él entra a tu vida, comienzas a vivir una vida balanceada. De otra manera, tu vida siempre será con la tendencia a la autodestrucción. Había un ejemplo que me gusta de un granjero que comenzó a sembrar calabacitas. Y había una calabacita que nació así, chueca. Entonces viene el tiempo de la cosecha y comenzaron a cortar las calabazas. Y la calabacita comenzó a gritar: yo no tuve la culpa de nacer chueca. A mí, ¿por qué me cortan y por qué me van a quemar si yo no tuve la culpa de nacer chueca? Y le contesta una voz que le dice: tú no tuviste la culpa de nacer chueca, tuviste la culpa de no querer enderezarte, de no quererte haber tomado la medicina. Yo no tengo la culpa de que me dé el cáncer, yo tengo la culpa de esto. Ok, pero viene el médico y te da la medicina y te dices, como los niños, púchila, no la quiero. Te portas como un infante y rechazas el regalo de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por tu naturaleza desbalanceada. Esto es lo que Cristo nos viene a dar a entender. Y en tercer lugar, en el versículo 24, nos presenta el argumento cristológico. Dice el versículo 24, cuando entregue el reino al Dios y Padre. O sea, Pablo, al estar escribiendo esta primera carta, estaba asumiendo que Cristo estaba resucitado y que llegaría un momento en que él iba a entregar el reino al Padre. En términos de la persona y el ministerio de Cristo, su resurrección prueba que él venció el pecado, el diablo y la muerte. Muy bien, ahora vayamos a adentrarnos ya en el cuerpo resucitado en el versículo